Moisés, ese mismo templo de Salomón está en el cielo. Y el primero que entró allá con su propia sangre, con su propia herida, con su propia muerte, se llama Jesucristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero que está en el cielo, sino en el cielo mismo, para que se presentase ahora por nosotros ante Dios. O sea, ¿cómo somos nosotros presentados ante Dios? Dice que como trapos de inmundicia. Pero como Cristo ya se presentó por nosotros, ya nosotros estamos lavados con la sangre del Cordero. Nosotros ya estamos llenos de Cristo. Nosotros ya estamos llenos de su presencia. ¿Y sabe cómo el Padre ahora nos ve? Como Cristo. Es tanto así que si ahora viniera Cristo, nosotros recibiríamos un cuerpo transformado, como el de Cristo cuando resucitó de la tumba. Hermoso, ¿verdad? Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Usted sabe que cuando va a hacer una misa hacen el sacrificio de Cristo en cada misa, y aquí dice que fue una sola vez y para siempre. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, o sea, no hay reencarnación. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire qué bendición tan preciosa. Usted sabía que cuando se abre una agua pequeña en un vaso con agua sucia abajo, el agua limpia que cae de arriba, ¿qué pasa con la sucia del vaso? Dijéramos si es café lo que hay en ese vaso, ¿qué pasa? Termina limpiecito, porque se va botando la buena y la mala. Haga el ensayo en la casa, échale barro, café, o bueno, échale lo que quiera, un agua, ensucie el agua, y ábrale la llave y déjelo ahí. Debe ser una goterita poquitica. Se va limpiando. Y al ratico coge agua limpiecita. No queda rastro de lo que había. Por eso la sangre de un sustituto de otro es lo que nos limpia a nosotros. Pero si la sangre, si la sangre de Cristo o la palabra de Dios está cayendo sobre mí, si esa fuente está cayendo sobre mí, sacando esta agua, porque en el Salmo 23 dice que mi copa está rebosando. O sea, aquí está constantemente entrando agua de la oración, agua de la palabra, agua del Espíritu, agua de la revelación. Constantemente estoy siendo limpiado, saturado, llenado. Pero si por otro lado está entrando agua sucia, ¿qué pasa? Nunca se limpia. Si por otro lado estás mirando pornografía, estás viniendo a la iglesia pero estás en el pecado y no te apartas de él, y por otro lado hay otra fuente, ¿cómo por una misma fuente puede salir agua dulce y amarga a la vez? No puede ser. El agua pequeña limpiará el agua de tu vaso, tu copa rebosará, y muchos vendrán a recibir del agua que sobra de tu copa, porque llenará mucho. Usted sabe que esto es contagioso. El evangelio es contagioso, pero el pecado también. Por eso no tiene, dime con quién hablas y de quién eres, ¿verdad? Si usted se junta con cristianos, termina escuchando música cristiana, termina para un ayuno, termina para una vigilia, termina dando palmas, termina levantando las manos. Usted se contagia de eso. Pero si usted camina en el pecado, usted también se contagia de eso. Ambas cosas son contagiosas. Siempre hay dos males. En Jeremías, creo que 2:13, dice: porque dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no le tienen agua. La cisterna rota es el pecado, la muerte es una religión pagana falsa, es estar en el mundo, es contaminarse del pecado constantemente sin apartarse de él. La sangre de animales sacrificados servían para hacer la expiación sobre el altar o en el interior del atrio. Vamos a hablar
Colosenses 1:20. A mirar en el Nuevo Testamento unas maravillas, hermano. Unas maravillas, unas cosas preciosas. Vamos a estar mirando. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Paz a la tierra, paz a tus hijos, paz a tu vida mediante la sangre de la cruz. Miren qué texto maravilloso es de Colosenses 1:20. Primera de Pedro 1:18 al 19. Mire, vino a traer paz por medio de su sangre. En primera de Pedro 1:18 y 19 habla del valor de la sangre de Cristo. Este es uno de los textos maravillosos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra baja manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire qué hermoso, hermano, esta figura maravillosa. Vamos a mirar algunos textos en Hebreos 10, 19 y 20. La libertad para entrar, o sea, el Señor, para que nosotros podamos entrar a disfrutar de su presencia, primero nos da una libertad por medio de su sangre. ¿Qué dice en Hebreos 10, 19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de pelo, esto es de su carne. Mire qué hermoso. Ustedes saben que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, porque el sacerdote entraba cada año con sangre de corderos. Al rasgarse el velo del templo, ya el sumo sacerdote no podía entrar más allá. Ya el que entraba allá, o sea, ya no habita Dios en templos hechos de manos de hombre. Habita en estos templos, toque lo vean, habita en estos templos. Ahora usted puede entrar con la sangre del cordero inmolado. Por eso, hermano, cuando te vaya a entrar, entra en santidad, o purifique, o pida perdón antes de entrar. Entrar a donde, no a la iglesia, no. Entrar a la oración, entrar a la lectura de la palabra para que la entiendas, entrar a la vigilia, entrar al ayuno, entrar a servirle. El viernes vamos a estar en vigilia hablando de eso. Este viernes, con la Grey de Dios, la iglesia de la Grey de Dios, la iglesia del Simón Bolívar, vamos a estar acá en ayuno, en vigilia, desde las 7 de la noche. Una bendición, ¿verdad? ¿Cuántos quieren recibir esa bendición? Vamos a gozarnos, amado, ese día. Miren lo que dice ahí tan hermoso. La libertad con que Él nos llamó para entrar a recibir su sangre. Sigamos avanzando. En 1 Corintios 10, 16. Hay una copa de bendición que bebimos. Amado, cuando usted cree en Cristo, como dice ahora donde les leí en San Juan 6:53 en adelante, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, el que no me come no es de mí, no es digno de mí. Comerle no es otra cosa que tenerlo, hermano. Comer su palabra. Ustedes sabían que el Nuevo Testamento es la mente de Cristo. Hermano, cómase la palabra, viva la palabra, llénese de la palabra, úntese de la palabra. Le voy a usar una palabra clarísima, pues, inféctese de la palabra. Pero no es una infección, es una maravilla, es algo que te limpia. Hay gente, y así sabe por qué. Hay gente que no recibe la palabra, hay gente que no acepta la palabra, hay gente que por sus pecados ve la palabra como una infección, cree que le infecta, cree que le hace mal, porque no tienen la mente de Cristo, porque no son semilla de Dios, porque no son escogidos. Ustedes sabían que existe la predestinación. ¿Por qué existe eso? ¿Es que Dios es injusto? Lo que pasa es que Dios sabe a quién le da asco de la sangre de Cristo. Dios sabe a quién le da fastidio de su palabra. Dios sabe a quienes les gusta caminar en el pecado. Entonces están destituidos de la gracia de Dios. Lean. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Miren qué hermoso cómo está enseñando que la cena, esta cena, representa la sangre de Cristo. No es la sangre, cuidado. Y el cuerpo no, y el pan no es el cuerpo. Ahora no lleva un pan para su casa de palumbre y se le arrodilla un pan. El pan es harina y esto es jugo de uva, sino que representa el fruto de la vid, que es la uva. El vino representa
representa la sangre de Cristo. Entonces toma 2 vinos y se pone contento a mí. Haga el ensayo y verá. Y si es muy piquerito, toma de 4, entonces verá. Hay viejos decían que eso como que lo pone caliente el vino y te empieza como a hablar mucho, te empieza, por eso lo representa con vino. Porque usted lleno del Espíritu Santo ya no necesita beber, ya no necesita la marihuana, ya no necesita el trago, ya no necesita los vicios, ya no necesita el pecado, ya no necesita tener otra mujer fuera de la suya, ya no necesita estarle a toda hora atizando a los hijos, hablándoles de Dios. Yo no le volví a hablar a mis hijos de Dios, yo le hablo a Dios de mis hijos y ellos se están convirtiendo. Algo está pasando en ellos, algo está aconteciendo en ellos. Tengan por prioridad al Señor amado en su casa, en su familia. Primera de Pedro 1, creo que es 1, 2 y 19. ¿Ya lo leyó? 1, 2, primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Sí, porque es que en el Antiguo Testamento eran rociados los libros, el pueblo. Ahora nosotros somos rociados con la sangre, porque somos justificados, somos escogidos. Y en el 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo es la sangre de Cristo? Preciosa, como de un cordero sin mancha. Hace poco estábamos hablando del cordero, ahora estamos hablando de la sangre de ese cordero. ¿Qué pasa con esa sangre? Pero esa sangre, vuelvo y le repito, no es otra cosa que creer en Él, vivir para Él, adorarle, como ese ciego de San Juan, capítulo 9, todo el capítulo 9. Ese ciego, cuando recibió la vista, fue tan ungido que le enseñaban los sacerdotes y ellos se enojaron grandemente con él. Primera de Juan 1:7. Caminando en la luz, la sangre de Cristo, o sea, creer en Cristo, vivir en Cristo, nos pone a caminar en la luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando tenemos la sangre de Cristo y la vida de Cristo en nosotros, Él automáticamente nos limpia de todo pecado. Esa sangre cubría en el Antiguo Testamento, una sangre de un animal cubría el pecado. Creyendo nosotros en Él, en esa muerte, en el misterio de su muerte, somos libres de los pecados, libres. Mire algo, no queremos ya pecar, no queremos caminar en el mundo, no queremos caminar ya en ese pasado. ¿Sí? Vamos a pasar a uno de los textos más hermosos del Apocalipsis 7:14. Esto es tremendo. Lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire cómo en la gran tribulación, esos 7 años, va a haber una oportunidad todavía. Mire cómo el Dios tiene amplio su misericordia. Yo le dije: estos los que han salido de la gran tribulación, ya el pueblo de Dios estará con Él en la boda del Cordero. Pero en esos 7 años que va a haber una persecución tremenda, la marca, la bestia, el diablo aquí dominando, el Espíritu Santo no va a estar. En esos 7 años usted se va a congregar, porque no va a haber quien predique. Si algún pastor se quedó, tiene que esconderse, porque la iglesia que quedó lo mata también, porque los hizo quedar. ¿Sí ven? En Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esas personas van a ser matadas en la gran tribulación, perseguidas. Va a haber una persecución impresionante contra el que, no dicho, cristiano que se quede, va a entrar en persecución, porque se va a dar cuenta que era verdad. Ahí va a decir: ay, si era verdad lo que mi esposa me decía, si era verdad lo que mi hijo me decía, si era verdad lo que hacían en esa iglesia. Aún por las noticias pasarán, extra, se han cumplido todas las profecías de Apocalipsis y de Daniel. ¿Se imagina un noticiero así?
con un pastor o cuatro que se quedaron allá ayudándole al noticiero ahí, como estaba escrito en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, que sería el marcado. Ahora están colocando la marca, y el que no se la haga colocar no podrá comprar ni vender. Eso es una cosa impresionante que va a pasar en la tierra, hermano. Uno lee eso y cree que es una fábula, que es una mentira, que eso no es con nosotros, que eso es pasajero. Amado, vístase con ropas de cruz, prepárese para la partida con Dios. Amado, vivamos como si el arrebatamiento fuera a ser esta noche. Vivamos, amado, con las maletas espirituales hechas para el viaje. Como cuando uno va a tener un viaje, tiene las maletas hechas días antes, está preparado para la salida. Prepárese espiritualmente, porque la sangre de Cristo y del Cordero inmolado lavó tu vida, limpió tu vida, purificó tu pecado, te hizo libre, rompió tus cadenas. Si ven que es que todo el Nuevo Testamento es muy hermoso en cuanto a esto, y todo tema que yo hablo está en toda la Biblia. Mire que vengo de Génesis. Usted ve la sangre de Cristo desde Génesis, desde antes de Abel, en los corderos que mató, para poder vestir a los que habían pecado. El inocente por el pecador. Cristo el inocente por este pecador. El inocente Jesucristo por esta belleza. Él murió por nosotros. Por eso en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a Carlos, que ha dado a su Hijo único, la que no es para todos, para que si Carlos cree en Él no se pierda, sino que si cree en Él. El que habita el abrigo del Altísimo morará, pero si no habita no morará. Eso es selectivo, amado. Es pastico escogido, es comidita escogida. Por eso en el día de la venida del Señor, no todo el que diga Señor, Señor será salvo. Señor, yo hacía milagros, apartado de mí esa no de maldad. Le dirán a muchos pastores que están en apostasía, que le están robando a las iglesias, que tienen la iglesia por vanagloria o por dinero o por ganancia. Al que lo reconoce y es lavado, con ella se le da la corona de la vida, porque Él es el mediador del nuevo pacto. Miremos en Hebreos 12:24 algo maravilloso. Él es el mediador de un nuevo pacto, no hay otro intermediario. En Hebreos 4:12 dice: porque no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y segunda de Timoteo 2:5 dice: no hay otro mediador. Hay gente que tiene otros mediadores. El único que media, que está en medio de nosotros y del Padre, se llama Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo es mi único Dios, es el mediador, es al que yo le oro para llegar al Padre. Usted llega al Padre es por medio de Jesucristo, amado. Usted llega a la salvación es por medio de Jesucristo. Sus hijos llegan a la salvación es por medio de Jesucristo. Este tema no es otra cosa que hablarle de la salvación. El que reconoce a Cristo, el que reconoce su sacrificio, el que, amado, es que hay algo. Hay una cosa en la Biblia que se llama el misterio de la cruz y de la tumba vacía. No muchos entienden por qué fue que Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué no se bajó de la cruz? ¿Por qué nosotros decían los fariseos y los malos? Pues amado, le va a decir algo: si Él se hubiera bajado de la cruz, yo no estoy aquí predicando, ni nadie en el mundo. Simplemente nosotros nos hubiéramos perdido todos. Él aguantó un rato más. Y para Él fue muy duro verse en un momento cuando dijo: nunca en la historia de la eternidad no hay historia siquiera, porque en la eternidad Jesucristo se había sentido sin el Padre. Padre, ¿por qué me has desamparado? Con casi toda su sangre derramada, el Padre no estaba por ningún lado para ayudarlo, ni siquiera para oírlo, ni para mandar ángeles a darle fortaleza, nada. Se iba a ir a morir. ¿Usted sabe que un santo no se muere? Por eso Él mismo entregó su espíritu. Y por eso Él mismo volvió a tomar su vida. Porque el que es santo no se muere. Caminó Enoc con Dios en Génesis 5 y Dios se lo llevó, porque caminó con Dios. Yo no quisiera que mi lápida dijera: este es un hombre muy millonario, muy rico, un gran pastor, sino que dijera: y caminó Guillermo Willis con Dios.
y Dios se lo llevó. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, qué hermoso, amado! ¡Qué hermoso es esto! Vamos a mirar entonces en Hebreos ahí, 12:24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, que la de los corderos, que la de los inocentes. El pacto antiguo era con sangre, repito, sin sangre no había remisión de pecado. Tenía que haber muerte de alguien para purificar. Por los satánicos mismos matan niños, matan gatos, matan, porque sin sangre no se pueden hacer pactos. ¿Se acuerda que los indios en la antigüedad, antes de 1492, ellos hacían, y muchas tribus también de europeos, sacrificaban a virgen? En Canaán, cuando hicieron ese becerro, también ellos iban a sacrificar a virgen, los israelitas, porque así lo hacían las tribus paganas. Todas las tribus paganas de la tierra, de raza negra, blanca y amarilla, de todas las tribus, siempre han sabido que hay que derramar sangre, y ojalá una sangre inocente de un niño. Lo hacen los satánicos, de un animalito inocente, de Jesucristo, de un inocente, de uno bueno por el malo. Hay que cambiar uno bueno por uno malo. Ahora sí entendió el misterio de la cruz y de las tumbas. Es que Cristo murió, derramó su sangre y resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre y envió al Espíritu Santo de la promesa. Se le da la corona. Apocalipsis 19:13, ya el último texto para terminar. Apocalipsis 19:13. Mire qué hermoso. Yo le voy a leer este texto. 19:13 al 15. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es ¿cómo? Está con una lengua grandecita, ¿o no? Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sabe qué dice San Juan 1:1? En el principio, como empieza Génesis, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios. ¿Quién es el Verbo, por favor? Jesucristo. Diga el Verbo, el Jesucristo. Mire que él no tiene mamá. O sea, Jesús sí tiene mamá como hombre, pero Cristo no. Porque vuelvo y le repito, en el principio era el Verbo. O sea, nunca fue creado, nunca nació, existía. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. No puedo creer cómo hay apóstatas. Cuando me le paré a sus apóstatas y les dije, venga, Gálatas quedó mal escrito. Gálatas 3:10, donde dice que maldito el que viva por la obra de la ley. Y le dije, le puedo sacar otros 100 que hay en Romanos. Le dije, no, es que ningún libro, ¿saben qué me dijeron? Es que ningún libro de San Pablo quedó bien. Leía los de San Juan, mi base sí es perfecta. Y cuando le dije San Juan 1:1, una de las cosas del se me tiró la llave en la cara. Me tocó hacerle así, pero cuando le hice así la tumbé allá. Entonces ya el pastor se enojó porque yo estaba peleando. Y le dije, si me cambia lo que nos lleva a esto, parecemos unos bandidos aquí. Porque yo me llené de ira y de ver pastores, hombres de Dios, enseñando cosas de esas. Pero yo simplemente la tajé así para que no me la sacara la cara. Se me tiró esa gata así, hermano. Pensé así, pero al hacer así la tiré por allá lejos. Seguro saqué la mano duro, tan chiquito y tan bravo, ¿no? Apocalipsis 19:13, léalo acá, pero leo otra vez. Hermano, esto es lo más hermoso, que Cristo se le quedó ese vestido blanco manchado. Ese vestido quedó teñido y el suyo quedó blanco. Como es una cosa roja, saca una mugredumbre como la nuestra y quedamos emblanquecidos. Así como esa camisita blanca que tiene esa muchachita con la que está allá atrás. Blanco totalmente. Mire esto, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Era teñida directamente. Y su nombre es el Verbo de Dios.
Uy, hermano, no llegar allá y perderse viéndolo con las manos horadadas, viéndolo con ese vestido rojo todavía manchado así, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, seguían en caballos blancos, aunque tienen vestido rojo de lino. Pues que hay gente que no cree en Jesús, hermano. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro. O sea, ya no vendrá como un corderito amado, vienes a un juicio, y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que va a vengar la muerte de los mártires santos, de los que mataron, que reprocharon a los leones, Nerón, que hoy en día todavía los matan. ¿Usted sabía lo que hay que orar en Irak? Hay una ciudad que se llama Guadalajara, un nombre así con Q en adelante. Es un texto que están mandando mucho por WhatsApp. Y en esa ciudad de Irak, donde hay más cristianos en Irak, están matando y degollando todos los cristianos y matando a los niños. Yo ayer les mostré el video, si estaban orando conmigo el sábado, y le voy a pedir que los sábados, el que quiera madrugar en su casa a orar, porque estamos madrugando a esa hora el grupo, a orar, a interceder, porque hemos tomado posesión de todos los municipios de Armenia, del Quindío, de Colombia, de Venezuela, de la tierra. Tenemos que bendecir la tierra, porque somos los llamados a dar esta bendición. Amén. Póngase de pie. Se lo leo otra vez. Estaba vestido de una ropa que tenía sangre, y en su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es una venida de Cristo cuando viene ya a la tierra. De su boca sale una espada aguda para herir. Él pone los pies en el monte de los olivos, según Zacarías 4. Con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá a juzgar a todas las naciones, vendrá con vara de hierro, vendrá con un poder sin igual, con una gracia y una maravilla, hermano, a darle el premio a los hijos, las coronas, a darle a cada uno el pago según sus obras, a poner a la derecha los cabritos y a la izquierda los cabritos y a la derecha a sus ovejas, para decirle: venid bendito de mi Padre, a heredar la gloria eterna preparada por Dios y el Espíritu Santo para ustedes, y echar a los malos y decirles: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque estuve enfermo y no me visitaste. En la cárcel, todo el mundo está en la cárcel de su pecado. Padre Santo, yo pongo delante de tu presencia este pueblo. Padre, este pueblo te necesita. Padre, este pueblo reciba hoy la sangre sobre ellos, Señor, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero inmolada, la sangre del poder. Ese Cordero que fue llevado, azotado, herido, mas el herido fue, cantemos, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga mi cuerpo ya está sanado. Ponga su mano en la enfermedad. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga mi cuerpo ya está sanado. Nunca comprenderemos cómo la sangre de Cristo limpió el pecado de los hombres en tanta ignominia, maldad y maldición, tanta inmundicia, tanto inmundo de labios, tanto pueblo mismo de Dios depravado, en el error de nuestros pecados, en la maldad de nuestra vida, nuestros hijos caídos por nuestro propio testimonio.